otra vez, es que es como raro. Sí, Sí, Sandrita, yo me veo nuevamente te estás borrosa. viendo. Ujú. ¿En serio? No, no, mejor dicho, yo creo que algo pasa con los webinars porque yo me veo súper bien y ya me empiezo a ver borrosa. Ay, no, Es no, la no, no, señal. no. Pero bueno, Pero todos debe ser estamos la así, señal. ¿no? Yo también veo a Alex y a mí también así. Bueno, Listo, muy buenas bueno, noches. si alguna cosa por WhatsApp me veo mejor, pero bueno, bienvenidos. Vamos a dar inicio a este webinar sobre nuestra resolución 2275. Alex, por favor, te doy ahí la palabra mientras ya entonces doy el cronograma de actividades para este webinar sobre la resolución 2275 en Cúcuta, norte de Santander, en Bucaramanga. Veo personas registradas de Cundinamarca y bueno, bienvenidos a todos. Alex. Bueno, muy buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es Gerson Alexander Rodríguez. Soy profesional de la salud, especialista en auditoría de salud, magíster en calidad y gestión integral. Trabajo actualmente como asesor de calidad en salud, con más de 10 años de experiencia, pues asesorando profesionales independientes, IPS y bueno, todo clase de prestador. En el día de hoy queremos presentarles la resolución 2275 de 2023, pues sobre la cual existen muchas dudas, ¿cierto? Por parte de los prestadores, si me aplica, no me aplica, qué debo hacer, cómo la voy a implementar. Nosotros vamos a tratar de resolver esas dudas desde la parte de la resolución, ¿cierto? Ahora una parte que va a dar nuestro compañero Juan, que es ya una parte más técnica relacionada con la generación de los RIPs y la factura electrónica de venta. Entonces, le damos la bienvenida a nuestro compañero Juan Gallego. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches y buenas noches a todos. Mi nombre es Juan Carlos, soy el director de soporte de Dental Software. Hemos hecho estas conferencias, es la quinta, con Alex, para poderles llevar a ustedes en un lenguaje mucho más entendible todo lo que tiene que ver con la resolución 2275. En las anteriores 4 charlas que hemos tenido ha funcionado. Esperamos que en esta también podamos ser claros y dejarlos a ustedes muy tranquilos, conociendo todo lo que deben saber sobre la resolución. ¿Vale? Bueno, gracias. Bienvenidos a nuestros expositores, Alex como asesor en calidad y en salud y Juan Carlos como director de soporte de Dental Software. Yo me presento, soy Sandra Milena Cruz, también soy administradora de empresas y asesora en salud también ya hace varios años. Somos especialistas y profesionales en asesorar a prestadores de salud como ustedes de diferentes áreas, de diferentes tamaños, servidores públicos y privados. Entonces, bienvenidos a todos. Esperamos pues despejar la mayor parte de las inquietudes. Voy a dar, digamos que como los lineamientos de este webinar, entonces ya dimos la bienvenida a todos ustedes y los que se van conectando. Como segundo punto vamos a dar la presentación sobre nuestra resolución 2275 del 2023. Como tercer punto vamos a ver el aplicativo sobre la normatividad por medio de Dental Software y a nivel de preguntas lo vamos a dejar en el punto cuarto para darle como primer lugar a la presentación de la normatividad y del aplicativo para esta solución como solución de software. Y por último, después de las preguntas, si damos lugar a intervenciones y si tenemos espacio para intervenciones, bienvenidos. Y ya finalizamos ya con la despedida y el agradecimiento por esta participación. Entonces, Alex, bienvenido. Te doy ahí el inicio de este espacio tan interesante para todos nosotros. Gracias, Sandra, muy amable. Bueno, entonces vamos a entrar en materia con la resolución 2275 de 2023, que establece los RIPs como soporte de factura de venta, ¿cierto? De factura de venta en salud. Toda resolución desde su, digamos, su emisión como tal, bien debe tener un objeto, un objetivo, ¿cierto? El objeto de la resolución 2275 del 2023, pues es unificar y actualizar
las disposiciones relativas al proceso de generación del registro individual de prestación de servicios de salud, que son los famosos y conocidos como RIPS, como soporte de la factura electrónica de venta en salud. Adicionalmente, pues la resolución también busca unificar y actualizar esa normatividad con relación a los RIPS y a la factura electrónica. Recuerden que la normatividad y la exigencia de los RIPS no es nueva, ¿no? Ustedes de una u otra forma siempre han tenido que reportar RIPS. Lo que pasa es que ese proceso no ha sido tan minucioso por parte del ministerio de hacerle el seguimiento. De pronto los que tienen contrato con EPS y demás, algunas EPS pues les piden como soporte de su facturación los RIPS de atención. Algunas secretarías como Bogotá, Medellín exigen los RIPS, el envío de los RIPS a los pacientes particulares, ¿cierto? Entonces, ya con esta resolución, pues es obligatorio pues ese reporte. También facilitar el proceso de facturación electrónica. Recuerden que para los que les aplique, ahorita vamos a mirar a quienes les aplica esa facturación electrónica, mejorar también la calidad de la información, porque de una u otra forma los RIPS no solamente permiten hacer seguimiento, digamos, a las atenciones de los pacientes, sino también nos pueden servir para temas de interés en salud pública, datos estadísticos y demás, que pueden servir para hacer intervenciones en salud. Entonces, depende de nosotros también que tengamos una excelente calidad del dato, ¿no, Juan? Para generar esos RIPS y pues que la información sea verídica y pueda servir como para alimentar esos sistemas de información por parte del ministerio. Y por último, pues fortalecer el sistema general de seguridad social en salud, como ya lo veníamos diciendo. Entonces, el ministerio lo que busca también es a través de un único sistema de información, a través del CISPRO, que él tiene todas las aplicaciones para los sistemas de información, pues también a través de CISPRO se realizará este mecanismo de validación. Es importante, para entrar en materia también, hablar de la normatividad. Si bien es cierto que ahí no, vamos a hablar de la normatividad más reciente de RIPS y de facturación electrónica emitida por la DIAN, las cuales fueron compiladas de una u otra forma, partes o en su totalidad, fueron compiladas en la resolución 2275 de diciembre del 2023. Es importante mencionar en cuanto a RIPS, la resolución 1036 de junio del 2022, la resolución posterior, la 2806 de diciembre del 2022 y la 1557 del 2023, de septiembre del 2023, las cuales fueron, pues como les dije, tomadas o modificadas y fueron incluidas en esta 2275 del 2023. Por parte de facturación tenemos la resolución 506 de abril del 2021, la 510 de marzo del 2022 y la 2805 de diciembre del 2022, que también fueron incluidas de una u otra forma en su totalidad o en partes en la 2275 del 2023, y por eso nos vamos a referir de ahora en adelante no a estas resoluciones, sino a la 2275 de 2023. Una pregunta muy importante: ¿a quiénes les aplica esta resolución? ¿Cierto? Entonces, si todos sabemos que dentro del marco del sistema obligatorio de la garantía de calidad existen 4 componentes, ¿cierto? Uno de esos es el componente del sistema único de habilitación. Para que un prestador de servicios de salud pueda prestar sus servicios de salud, pues debe marcarse entre los 4 tipos de prestadores de servicios de salud que hay, ¿cierto? Entonces, partiendo de eso, les aplica a todos los prestadores de servicios de salud. ¿Cuáles son esos prestadores de servicios de salud? Puede ser un profesional independiente, un objeto social diferente, un prestador de transporte especial de pacientes o las IPS o conocidas como instituciones prestadoras de servicios de salud. Digamos que no hay otro tipo de prestador por fuera cuando hablamos de prestadores de servicios de salud, si hablamos dentro del sistema único de habilitación, ¿cierto? Entonces, como segundo integrante o ámbito de aplicación, ¿a quién le aplica la resolución? Están los proveedores de tecnologías de salud. El ministerio, y lo define en la resolución 2275,
son aquellos proveedores que de una u otra forma proveen dispositivos médicos, medicamentos o equipos para la atención en salud de aquellos pacientes, ¿cierto? Si bien es cierto que no son prestadores directos de servicios de salud, como tal, sí hacen parte de esos actores y por eso los incluyen dentro de ese ámbito de aplicación. Está el objeto social diferente, pero este ya hace parte de los prestadores de servicios de salud. Acá ahora más tarde les vamos a decir, digamos que, o de una vez les podemos decir que los colocan aparte porque ellos de una u otra forma pues solamente están obligados a reportar solamente RIPS porque su objeto no es pues la prestación de como tal venta de servicios de salud, ¿no? Están las entidades responsables de pagos, llámense EPS, entidades territoriales, ARLs, etcétera. Todos los que tengan un contrato con entidades responsables de pago, entonces esos pagadores van a ser, también les va a aplicar la resolución 2275. Otros pagadores como las compañías de seguro, ¿cierto? Medicinas prepagadas, el SOAT también está incluido, y la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social, conocida como la ADRES, que también actúa como pagador. ¿Hay excepciones dentro de la norma? Sí hay excepciones. Entonces está que de acuerdo a lo que establece la facturación electrónica en el decreto 358 del 2020 y las resoluciones 042 del 2020, 012 del 2021, que está actualmente en periodo de transición, a la resolución 0165 del 2023, eh, en estas normas se exceptúan a los facturadores que realicen operaciones de venta anuales inferiores a los 3.500 VT. Más o menos esto está establecido, si bien es cierto que ustedes leen, por ejemplo, la resolución 2275 del 2023 y la resolución en su ámbito de aplicación dice que le aplica a todos hacer facturación electrónica, ¿cierto? Pero ya en los lineamientos sí trae esta parte donde nos dice que a los prestadores que no alcancen estas ventas anuales, ¿cierto? Las 3.500 VT, para lo que ellos calcularon en el momento de sacar los lineamientos eran más o menos 148.442.000 pesos. Estos prestadores no están obligados a facturar electrónicamente, ¿cierto? Aquí hago Ahora, te agrego esto. Hay muchos profesionales que aunque no llegan a ese monto, ya están haciendo facturas, ¿vale? Es válido, no hay problema, pero esto es más que todo para quienes no le facturan al sector público, o sea, los que no van a cobrarle a una EPS, no van a cobrarle al gobierno, ellos no están obligados y es una norma de la DIAN, no del Ministerio de Salud, que inferior a los 3.500 VT no están obligados a hacer factura. Eso era todo. factura electrónica de venta. Recuerden que aquí hablamos de dos términos, ¿no? Factura electrónica de venta en salud y factura electrónica comercial. La comercial, si usted supera los montos de los 3.500 VT actualmente y no tiene contratos, pues usted igual está haciendo factura electrónica comercial, ¿cierto? O si tiene contratos también está haciendo y supera los topes, pues debe generar su factura electrónica comercial. Pero ahora con la emisión de la resolución 2275 hablamos de factura electrónica de venta en salud, la cual va unida junto con los RIPS. Y los RIPS soportan esa facturación electrónica de venta en salud para que lo tengan en cuenta. Entonces, de otra parte, aquellos prestadores de servicios de salud que no cumplan con el mínimo de 3.500 VT anuales y simultáneamente no tengan ningún relacionamiento contractual con las entidades responsables de pago y demás pagadores del sector salud podrán enviar los RIPS de las atenciones realizadas sin factura electrónica de venta. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Que si ustedes no superan los montos, ¿cierto? Y no tienen contrato con aseguradoras o con entidades responsables de pago, llámese EPS, medicina prepagadas o SOAT o cualquiera de las entidades responsables de pago, pues no les aplica reportar factura electrónica de venta, solamente deben reportar RIPS, ¿cierto? Entonces, ahorita les vamos a mostrar unos posibles escenarios donde ustedes se pueden enmarcar dentro de qué tipo de prestador pueden ser, pero entonces queda claro que a todos, sí o sí, les toca reportar los RIPS, ¿sí?
y facturación solamente a los que tengan, superen las 3.500 Ale- VT. Alex, buena noche, ¿cómo estás? Disculpa que te interrumpa. Sé que estamos siendo súper claros con esta presentación, sin embargo, invitamos así como Laura Rincón, que nos acaba de escribir su pregunta a través del chat de esta reunión, invitamos a los prestadores o a los profesionales que se conectaron a este webinar, que vayan por favor radicando sus preguntas a través del chat. Yo me voy a encargar de recopilarlas y que las podamos despejar en el momento de las preguntas. Entonces, tranquilos, por favor, adelante mientras vamos avanzando o Alex va avanzando en la presentación técnica de la norma. Y lo mismo también en la presentación de la solución, también pueden ir escribiendo sus preguntas que yo me encargaré de recopilarlas una a una. Ahora sí, disculpen la intervención. Por favor, continúa, Alex. Listo. Entonces, una pregunta muy importante. ¿Qué dice la resolución? ¿Cuándo inicia su implementación esta norma? Entonces, la resolución, si hablamos de la resolución 2275 del 2023, dice que a partir del 1 de abril del 2024, es decir, en unos días ya empezaría su implementación. Sin embargo, la semana pasada el ministerio emitió un proyecto de borrador, ¿cierto?, de resolución, la cual no ha sido firmada, ¿cierto? Está subida en la página del ministerio, ha sido subida en la página del ministerio y el ministerio en este momento les está enviando a todos los prestadores el proyecto de borrador y les está enviando un link para que ustedes tengan la oportunidad de hacer modificaciones o sugerencias acerca de esa resolución, ¿cierto? De un artículo, de artículos específicos de la resolución. El ministerio los analizará y posterior a eso, pues ellos emitirán el plazo, el nuevo plazo de la resolución. Seguramente la van a aplazar, pero hasta ahora lo que está establecido es el 1 de abril del 2024. Y hay un proyecto de resolución que puede ser postergado. No se sabe exactamente a qué fecha hasta que nos salga la resolución como tal. ¿Listo? O el proyecto de resolución sea firmado y sea aprobado por el ministerio. ¿Qué es importante también decirles acá? Que la resolución también habla de que las personas o los prestadores de servicios de salud que estaban emitiendo RIPs por otras plataformas, digamos que antes de abril, todo lo que sea antes de abril van a tener un periodo de transición de las plataformas anteriores o los validadores anteriores que tenían hasta más o menos el 30 de septiembre para reportar lo de anterior a abril a través de esas plataformas. Después, ya a partir del 1 de abril, todos deberían reportar a través de la plataforma del ministerio. Bueno, ¿cómo se reportan esos RIPs sin factura? ¿Cierto? Entonces, recuerdan que yo les hablé aquí hace un rato de las entidades con objeto social diferentes. Ellos son uno de los prestadores que solamente deben reportar RIPs, ¿cierto? Y las demás entidades obligadas a reportar el RIPs sin factura deberán pues adelantar la transmisión de la información ante el mecanismo único de validación del ministerio. El ministerio a través de CISPRO, él la ha llamado mecanismo único de validación, que es una plataforma para hacer la validación de esos RIPs. ¿Cómo se deben reportar los RIPs para las personas o para los prestadores que no deben reportar factura electrónica de venta en salud junto con los RIPs? Igual para los de facturación electrónica también lo pueden hacer en esos mismos plazos. Es mínimo, lo pueden hacer de manera diaria. Usted puede emitir sus RIPs y sus facturas de manera diaria, ¿cierto? Y validarlas o máximo de manera mensual. Si lo hacen de manera mensual, deben tener en cuenta que son los 5 primeros días del mes siguiente al objeto del reporte. Es decir, que los RIPs del mes de abril se reportarían los 5 primeros días a más tardar del mes de mayo, ¿cierto? Para ello, nosotros les vamos a pasar, posterior a la charla, unas memorias donde están los lineamientos que acompañan a esta resolución 2275 y ahí hay una parte que se llama módulo de RIPs sin factura y método de carga de RIPs sin factura. Entonces, para que ustedes tengan la oportunidad de verlo, también algunos videos del ministerio, que el ministerio ha hecho ya unas pruebas específicas con los prestadores para validar esos RIPs y esas facturas.
Entonces, entramos al capítulo 1 del proceso de generación de RIPs como soporte de factura electrónica de venta. Y aquí les vamos a explicar de una manera más sencilla, ¿cierto? Los diferentes escenarios que se pueden presentar. Y ustedes, pues ya de acuerdo a este resumen, digamos que esto es como un resumen de la resolución, ustedes se enmarcan dentro de eso y dicen, ah, yo soy este tipo de prestador, me aplica este escenario o no. El primer escenario tenemos quienes facturan a las entidades responsables de pago, ¿cierto? Cuando hablamos de entidades responsables de pago, pues son EPS, ARLs, prepagadas, ADRES, etcétera, ¿cierto? Entonces, inicialmente nosotros, si tenemos contrato con esas entidades responsables de pago, para que ellos nos paguen, nosotros debemos generar una factura electrónica de venta en salud. Ya no va a ser una factura electrónica comercial como la que veníamos manejando. Y ahí es importante hacer una aclaración que los que vienen manejando el facturador gratuito de la DIAN y tienen contrato con EPS, ¿cierto? O con entidades responsables de pago, solamente los que tienen contrato, para que no, de pronto no quede como en el aire el malentendido. El facturador electrónico gratuito de la DIAN en este momento no va a ser el desarrollo para la factura electrónica de venta en salud. Entonces, los que tengan contrato con EPS y manejen el facturador electrónico gratuito de la DIAN, no les va a servir en este momento el gratuito, ¿cierto? Por otra parte, todos los facturadores electrónicos que ustedes tengan o los desarrollos con los proveedores electrónicos, llamémoslos así, de factura electrónica de venta en salud, deben estar avalados por la DIAN, ¿cierto? Para que ustedes puedan hacer esa emisión de esas facturas. Entonces, para que a ustedes les puedan pagar los entidades responsables de pago o el prestador que tenga contratos, pues debe generar su factura electrónica de venta. Esas facturas electrónicas de la venta son reportadas a la DIAN. La DIAN los valida, las acepta, ¿cierto? Si están bien, y les emite como una aprobación como tal. En ese momento, ustedes deben unir esas facturas con los RIPs que soportan esas facturas, ¿cierto? De acuerdo a lo establecido en la resolución 2275, habla del anexo técnico 1 y 2, que tiene unas características específicas y una estructura, digamos que son más estructuras, ¿no, Juan? Y no se pueden salir de esa estructura, ¿cierto? Sus proveedores electrónicos o sus proveedores de tecnologías, digamos, ya llámese proveedor de factura electrónica o de RIPS o historia clínica electrónica, pues deben ajustarse a esos requerimientos establecidos en el anexo técnico 1 y 2 de la resolución 2275. Así es, o sea, Ese, el anexo técnico 1 tiene que ver con la parte de la factura. Esto está en toda la resolución 2275. Esto ya se venía mencionando desde el año pasado, es decir, se agregan unos campos adicionales a la factura electrónica comercial. Y el anexo tipo 2 es una presentación completamente nueva de los RIPs. Antiguamente, para los que han presentado RIPs, generaban 4 archivos, probablemente lo tenían que guardar en un formato TXT, para eso tenía que transmitir a cada provincia, departamento, como ellos lo pedían. Y como dijo Alex, desde un principio los RIPs siempre han sido obligatorios para todo el mundo. Pero, por ejemplo, por poner un caso, un cliente en Armenia, su secretaría, la seccional de salud, no le exigía los RIPs. De pronto porque era un particular muy chiquito, tenía pocos pacientes. Con esta norma se trata de unificar y una de las grandes ventajas es que ya no se va a reportar directamente a cada departamento seccional, sino que se reporta directamente al ministerio por el lado de CISPRO y es a nivel nacional. Y esto como que sacudió todo el país y hay muchas personas que dicen, yo nunca he presentado RIP, a mí no me toca presentar RIP. No, a todo el mundo siempre le tocó presentar RIP y en esta ocasión todos tendrán que hacerlo, sean IPS grandes o un consultorio que recién abrió y que tiene apenas un paciente, tiene que presentar RIP. Entonces, estos son esos técnicos que nos da, que nos comenta Alex, todos vienen en la resolución 2275. Es muy difícil hacerlo a mano. Es muy difícil tratar de manejarlo por separado. Realmente nosotros lo que hemos mostrado ahorita en la segunda parte es como un software integral de un solo movimiento que se genera, ya lo hace automático para que no se tenga que hacer. Y me voy a adelantar un poco a lo que va a decir Alex ahorita. Arriba dice archivo XML y JSON.
El XML es el formato o el lenguaje de programación en el que se vienen presentando las facturas electrónicas a la DIAN. Y el JSON es un lenguaje también de programación en donde ahora los RIPs, que son totalmente nuevos, diferentes, van a ir en su lenguaje JSON. ¿Vale? Eso era por ahora. Listo, gracias Juan. Entonces, como decía Juan, y decíamos acá, deben unir las facturas con los RIPs que van a ir en un archivo XML JSON y esto se va a validar en el mecanismo único de validación del ministerio, ¿cierto? De pronto para las entidades prestadoras de servicios de salud, las instituciones prestadoras de servicios de salud no es nuevo el validar archivos de pronto como lo de las 256 que ustedes tienen que reportar trimestralmente y que les arroja algunos errores, ¿cierto? En una estructura específica que se debe reportar ese archivo. Es algo parecido, digamos, como para ponerlo en contexto, no va a ser igual porque los archivos son tipo XML y JSON, pero digamos que en esa malla validadora, en ese mecanismo único de validación, pues le van a generar errores. Si a usted le salen errores, pues no le va tiene que devolverse a validar los errores. El ministerio le va a decir qué errores tiene dentro del archivo hasta que los valide. Y si ya no tiene errores, pues finalmente va a darle un código único de validación o llamado CUP. Ese código único de validación es el que usted debe reportar a la aseguradora para que le pague junto con las facturas y de acuerdo, esa normatividad no va a cambiar la normatividad de los soportes de las facturas que tienen que presentar con las facturas y no va a cambiar, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con las glosas y demás, la normatividad sigue igual. Lo único que le agregan es que este paso anterior, si usted no lo hace, pues no puede erradicar las facturas con la aseguradora. ¿Listo? Aquí hay algo muy importante y es que el ministerio está capacitando también a las entidades responsables de pago y les ha dicho, ustedes no pueden exigirle nada adicional, otras reglas o establecer otros mecanismos alternos de validación del RIPS. Es decir, que la EPS no puede decir, no, es que usted me tiene que enviar al ministerio y fuera de eso tiene que radicarme por acá y validarme por acá. No, el ministerio dice, solamente me van a validar esto ante mí, yo les doy un código único de validación y ustedes lo reportan ya a la entidad responsable de pago. ¿Listo? El segundo escenario que tenemos prestadores particulares quienes no tienen contrato con entidades responsables de pago, pero están obligados a facturar electrónicamente. Es decir, que superan los montos de las 3.500 VT, pero no tienen contratos con las entidades responsables de pago. O sea, que a mí yo no tengo que generar un código único de validación porque pues yo trabajo solamente atendiendo pacientes particulares, pero sí supero los 3.500 VT. Entonces, También Alex, para las IPS que no tienen contrato con ningún sí, adres, prestadores ellos en también general, cuando incluyen hablamos de aquí en el prestadores. segundo. Exacto, cuando hablamos de prestadores, entonces estamos hablando de Sí, incluye profesionales independientes, IPS, objetos objeto sociales social. diferentes o transporte especial de pacientes. Gracias, Juan. Entonces, en ese primer escenario solamente tendríamos que hacer la factura electrónica, la comercial, ¿cierto? Y enviarla a la DIAN como siempre, como ustedes la reportan a la DIAN a través de sus facturadores. Si tienen el facturador gratuito, la DIAN pues les va a servir porque acá no es factura electrónica de venta en salud. Y bueno, solamente por ese lado. Pero por el otro lado, deben enviar, como dijo Juan, todos tienen que reportar los RIPs. Entonces acá los RIPs no van a ir unidos con factura electrónica de venta, sino van a ir en un archivo JSON y se van a validar ante el mecanismo único de validación del ministerio. Si hay errores, pues ustedes tienen que irse a validar los errores hasta que no tenga ningún error. Y al final, el ministerio les da un soporte de envío correcto de esos RIPs. Y ustedes ya cumplirían con la norma enviando los RIPs. ¿Cuándo? Recuerden que el plazo máximo es los 5 primeros días del mes siguiente, ¿cierto? Ustedes lo pueden hacer diario, lo pueden hacer mensual, semanal, quincenal, como ustedes quieran, pero máximo los 5 primeros días del mes vencido. Y el tercer escenario son prestadores particulares. Cuando hablamos de prestadores también son profesionales, IPs, quienes no tienen contratos con entidades responsables de pago, pero tampoco están obligados a facturar electrónicamente. ¿Por qué? Porque no superan los topes que son los 3.500 VT, como ya lo dijimos. Entonces solamente ellos tienen que generar RIPs, no factura de venta, ¿cierto? Recuerden y tienen que revisar con sus contadores porque hay algunas personas jurídicas
que sí les obligan a hacer facturación electrónica, ¿no? Entonces, dependiendo, no sé si de pronto habrá algunas excepciones, tendrían que revisar ustedes esa parte. Si ustedes no están obligados a facturar electrónica, son prestadores particulares y no los obligan a facturar electrónicamente, pues solamente tienen que validar sus RIPs en el archivo JSON. Como les decía Juan, ya no es un archivo TXT, sino es un archivo JSON que tiene otra estructura diferente. Lo validamos en el mecanismo único de validación del ministerio. Si tiene errores, pues tenemos que seguir validando hasta que no haya ningún error. Y si no tenemos errores, pues se hace el soporte, el ministerio le va a validar y le va a decir sus RIPs fueron cargados de manera correcta. ¿Listo? Esta diapositiva o este slide es importante, digamos, para los que tienen contratos, ¿cierto? Con los que tienen que generar facturas electrónicas de venta en salud junto con los RIPs. ¿Por qué? Porque aquí nos habla de los días que ustedes tienen para erradicar esas facturas y obtener el código único de validación. ¿Recuerdan que les hablábamos del código único de validación? En ese código único de validación, entonces, espérame, aquí nos devolvemos. Aquí, esa diapositiva que les estamos explicando aplica para estos que tienen contratos con las entidades responsables de pago y para obtener este único de validación, desde que generan la factura hasta que obtienen el código de único de validación, van a tener 22 días hábiles para erradicar esa factura, ¿cierto? Y hacer todo este proceso. El anexo técnico 2, el código de la DIAN, los RIPs, el mecanismo único de validación, obtener el código único de validación. Si han pasado 22 días hábiles y usted como prestador de servicios de salud no ha podido obtener o validar sus RIPs y facturas y obtener el código único de validación, ustedes deben anular la factura y generar de nuevo otra factura, ¿cierto? Empezar de nuevo. Entonces tienen 22. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque la norma les va a dar 22 días hábiles. Entonces ahí es donde ustedes deciden y dicen, optimizo mi proceso, ¿cierto? Si no tengo algo, lo tengo manual, pues miro a ver si hago algo electrónico, cómo optimizo mis reportes con facturación también. Si yo estaba reportando mensual, pues no me voy a tomar el mes para reportar esas facturas. Puedo estar reportando diario, puedo estar reportando semanal, ¿cierto? Para ganar tiempo y que no se me cumpla este plazo. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Y hay una transición que es el artículo 21 de la norma, donde dice qué es lo que está válido hasta este momento, ¿cierto? Hay un proyecto de resolución que le estábamos hablando que salió, pero pues hasta ahora está en borrador, no es nada oficial como tal. En el momento en que sea oficial, pues ya digamos que ya se hablará de otras fechas. En cuanto a la transición, el ministerio ha venido desarrollando una serie de actividades sujetas a un cronograma. No nos vamos a detener específicamente en este cronograma, solamente para comentarle que el 29 de diciembre, pues digamos que vienen cumplidos con el cronograma hasta ahora, de acuerdo a lo que ellos dijeron. El 29 de diciembre publicaron los lineamientos técnicos, que son los que le vamos a compartir. También ya se cuenta con la plataforma del mecanismo único de validación. Las personas ya han podido hacer validaciones, el ministerio ha hecho validaciones, ustedes se pueden inscribir a esas capacitaciones y a esas validaciones con su proveedor de tecnología y demás. Es importante que bueno, Juan se lo va a explicar más adelante, pero igual ustedes deben estar inscritos en CISPRO, ¿no? La entidad o el proveedor, el prestador debe estar inscrito en CISPRO. Si ustedes ya están inscritos en CISPRO, pues no necesitan inscribirse nuevamente para poder validar esa información de los RIPs y de las facturas según les aplique, ¿cierto? Y ya el ministerio también capacitó a los facturadores electrónicos inscritos, ha realizado sesiones de pruebas, ha capacitado a las entidades responsables de pago y demás pagadores. En este momento se encuentra como haciendo pruebas, ¿no, Juan? Básicamente lo que está haciendo el ministerio es haciendo pruebas.
Entonces, le doy ya aquí en la palabra a Juan, que nos va a explicar como esta parte ya específica que tiene que ver con la parte técnica, ¿cierto? De la validación de RIPS y de factura electrónica. Juan. Bueno, más que esta parte técnica, bueno, como dice Alex, está registrado en CISPRO. Una vez que estamos registrados en CISPRO, desde ahí nos dan unos links donde nosotros podemos descargar dos tipos de plataforma, una que le llaman API Docker y la otra que es cliente-servidor. La finalidad de estas es que cada vez que tengamos que transmitirle una información al CISPRO, él tenga, él lo valide y diga si está todo ok para que lo deje pasar. Desde este mismo programa se va a poder transmitir directamente la información y es la única manera de hacerlo, ¿vale? Ellos lo pueden descargar. Ellos son conscientes que tienen que agregarle a algunas partes servidores porque hasta en el momento de hoy no han agregado la parte de reportar RIPS sin factura, o sea, para el caso 2 y 3, pero lo tienen que hacer antes del 1 de abril. Sin embargo, uno puede descargar. Los que pueden hacer pruebas en este momento literalmente son los que tienen con factura, que tienen que reportar los RIPS con las facturas unidos. Esta diapositiva que nos está mostrando Alex nos habla de algunos de los campos que son fuente para la información de los RIPS, de los nuevos RIPS. Esta es la parte de lo que va a contener el RIP como tal, que ya lo vamos a ver en un ejercicio práctico también. Entonces, estos RIPs van a contener información de los usuarios, es decir, tanto como el documento de identidad, la fecha de nacimiento, el país de residencia, entre otras diferentes informaciones. Tenemos, finalmente, los RIPs es el resumen de la evolución, el procedimiento que le hemos hecho a nuestro paciente. Entonces, cada vez que nosotros tenemos un paciente, nosotros tenemos que encontrar dentro de una tabla CIE-10 un diagnóstico. Podemos tener 1 o hasta 3 diagnósticos adicionales derivados del primer diagnóstico, que esto sería el número 3, el diagnóstico, y cómo lo hemos tratado o qué hicimos, si fue una consulta, fue un procedimiento, esto va en la parte del código CUP. Entonces, en cada vez que hacemos una evolución, vamos a registrar entre la información que registramos, vamos a registrar esto. También vamos a necesitar, por ejemplo, personal médico. Si soy una IPS, que lo atendió fue la doctora Sandra, entonces su código de prestador social, su código de habilitación, entre otras. Y también, como dice el número 7, el código de la clínica IPS. Si somos un consultorio particular, pues lo mismo, serán los datos del prestador, el doctor, y si el mismo es el que atiende, serán sus datos también que se manifestarán como el profesional que atendió al paciente. Hay más información, por supuesto, porque van a clasificar que si es un diagnóstico confirmado o no, que si el paciente llegó por sus propios medios, que si el paciente se fue con sus propios medios. Es decir, son más de 40 campos más o menos la fuente donde él va a sacar. En esta nueva diapositiva que nos pone Alex, mecanismo de validación, hablemos del primer caso, el que ellos llaman cliente-servidor. En el cliente-servidor descargamos esta aplicación y ahí vamos a unir el XML con el RIPS, con el JSON, ¿vale? Y esto lo que va a generar es que va a revisar y si encuentra un error, él nos dice, mira, tienes un error en la factura, tienes un error en el RIP, ¿sí? El RIP JSON, ahorita voy a compartir la pantalla para mostrarles qué es un JSON y cómo va la estructura del RIP para que lo conozcan, cómo es finalmente un RIP en JSON. Ventajas que tiene una instalación local. Las desventajas, bueno, yo no lo llamaré tanto desventaja, pero todo lo tengo que transmitir a este programa primero. Él me lo revisa y si todo está bien, desde aquí puedo transmitir. ¿Listo? Siguiente diapositiva, Alex. El API Docker. Este API Docker, su finalidad es para aquellas clínicas que tienen desarrollo personalizado de sistemas y que pueden sistematizar, o sea, que pueden automatizar un poco más toda esta generación de movimientos. Entonces, yo aquí mismo este API Docker lo puedo como utilizar con mi sistema y utilizarlo para validar. ¿Qué voy a validar? Pues la factura electrónica y los RIPs y desde aquí mismo transmitir allá. Entonces ya se vuelve un proceso más automático y pues lo que recomienda la Secretaría, esto es para clínicas o IPS que tienen sus propios desarrollos, ¿vale? Nosotros vamos a manejar las dos opciones, tanto la primera que es cliente-servidor como la API Docker en su momento dado, cuando ya terminen de hacer las pruebas la Secretaría.
Seguimos, Alex. La siguiente diapositiva. Bueno, estos son algunos de los campos adicionales que van a ir en la factura electrónica. Como podemos ver aquí, más que todo en la parte final tenemos, acordemos que la factura electrónica de venta en salud, ojo, es la factura electrónica de venta en salud. Tenemos dos facturas electrónicas ahora. La comercial, que es la actual, la que se viene manejando desde hace años, 2 años, y la electrónica en venta es esta que va a incluir una información que tiene que ver con la finalidad de esta resolución, es poder centralizar los pagos que se le hacen a toda la maquinaria de salud del país, lo va a centralizar el gobierno. Entonces, lo que va a necesitar esa factura electrónica, pues los datos de cada paciente que tiene que ver con su cobertura, con su número de autorización, el número de póliza, el tipo de contrato, el tipo de paciente, si es un paciente de cotizante o si es un beneficiario, entre diferente información. Entonces, seguimos a la siguiente diapositiva, Alex. Exacto. Entonces, aquí van, es decir, va una cantidad de información que identifican al paciente dentro del sistema de seguridad social y finalmente lo que estoy facturando es de qué rango de periodo, obviamente, bajo ciertas, cada empresa que tiene un convenio con una ERP negocia, tiene un trato distinto, las EPS no le dotan a todas las clínicas o a los prestadores particulares las mismas reglas de juego, le cambian unas, entonces esta información tiene que respetarse en el momento en que se genera la factura electrónica. Lo que vemos aquí en la factura electrónica son los campos universales obligatorios para todo el mundo, pero esto también está sujeto a las reglas que negoció tanto la IPS con la EPS. Por ejemplo, ¿sí? Seguimos con la siguiente diapositiva, Alex. Bueno, aquí entonces voy a compartir mi pantalla. Alex, ¿lo mando a compartir de una automáticamente? Ya aquí dejo de compartir, listo, ahí ya puedes compartir. ¿Vale? Pero ahí ya salió Sandra en toda la pantalla. No nos va a dejar ver. Listo, listo. Me dicen cuando ya se pueda ver en pantalla. Todavía no. Todavía no. Ahí ya. Perfecto. ¿Ya? Sí, Juanca, ya. Nuestro programa, nosotros llevamos más de 30 años en desarrollo de software, llevamos con el sector salud casi 13 años, tenemos clientes por todo el país y fuera del país. Nuestra solución es un programa que maneja 3 grandes áreas. Uno es toda la parte clínica de los pacientes, esto tiene que ver con agenda, con las evoluciones de la historia clínica, los anexos, imágenes, los consentimientos informados, entre otros. La segunda parte es la parte administrativa, que tiene que ver con todo el manejo financiero, ingresos, egresos, movimientos de inventario, existencias, arqueos, auditorías, contabilidad, asientos contables, normas internacionales, etc. Y la tercera es un apartado especial con cumplimiento a toda la normatividad dentro de Colombia, ¿vale? Entonces, esta es nuestra aplicación. Desde que entramos, él nos está dando aquí unos datos y lo que queremos ver es de dónde salen los RIPs, de diferentes partes. Voy a mostrar solo algunos pedazos aquí como para darles a entender que aunque sea muy grande la norma, un software debería hacerlo todo mucho más fácil. Primero, para empezar, cuando creamos un paciente, vamos a capturar algunos de los datos que nos piden, ¿vale? Tenemos incluso datos de interoperativa, que esa es otra norma que viene ahorita antes del 31 de diciembre, ya tiene que estar implementada. Y cuando son datos que tiene que ver con su identificación bajo el Sistema General de Salud. Esto es para el primer caso, los que tienen que facturarle al gobierno. Luego tenemos nosotros aquí, al momento que realizamos una factura de venta, que es la factura comercial o es la factura electrónica de salud. Entonces se agrega todo este tipo de información que el programa preprocesa, porque el programa ya conoce a cada cliente, ya sabe lo que hace, entonces él va colocando aquí cosas automáticas para yo no tener que llenar uno a uno cada cosito de estos. Sí, va siguiendo con las reglas. Y aquí sí voy a asociar o voy a registrar algunos documentos adicionales que depende de la negociación que yo tenga con la EPS. A mí me pueden decir con cada factura que me va a reportar con los RIP, además me tienes que adjuntar tales y tales documentos. Todo eso se puede hacer desde aquí, ¿vale? Finalmente, el grueso, yo considero que el grueso de los RIPs es como el historial de lo que se le ha hecho a los pacientes. Eso tiene que ver con las evoluciones. Y en el momento que nosotros hacemos evoluciones, bueno, aquí cuando entramos a evolucionar, nos va a dar todas las veces que ha venido el paciente, la alerta médica, y aquí donde vamos a evolucionar
Esto es muy sencillo, tenemos micrófono para editar el programa, entre otras. Aquí va un diagnóstico, y aquí es donde nosotros, por ejemplo, digamos en un caso de odontología, escribimos que el paciente tiene caries. Entonces, este es el diagnóstico y él me saca. Estos son los códigos de CIE 10, qué es lo que necesita el RIP. Y el procedimiento, por ejemplo, que lo arreglamos con una resina. Entonces, escogemos qué tipo de resina, por ejemplo, preventiva, y este código sería el Q. Él ya con esto cumple la primera parte de los RIPs. Ya tenemos una información importante. No es la única, hay más, ¿vale? Esa adicional va a venir acá, pero el programa ya la da automáticamente en función del paciente y en función del tipo de clínica que estamos atendiendo. Entonces, como les decía, hay mucha más información que se debe transmitir en los RIPs. Pero ya el programa trabaja una especie de inteligencia aquí y conociendo al paciente y conociendo el tipo de clínica que somos nosotros cada uno, él lo va a colocar automáticamente aquí. Entonces, él aquí muestra una información que yo puedo cambiar y hay otra información adicional que ya él no la muestra, pero la va a mandar en los RIPs, ¿vale? Y aquí está, por ejemplo, para cierre relacionado, lo mismo. Entonces, esa resina adicional hizo que tuviera una fractura de diente. Entonces, aquí escojo qué fractura, entre otras. Finalmente, toda esta información va a terminar en unos reportes. Nosotros acá tenemos un apartado especial de todo lo que pide la seccional de salud, el Ministerio de Salud, como el control de esterilización bajo toda la normatividad y todos los certificados que pide. Y más acá vamos a encontrar, por ejemplo, lo que es el tema de los RIPs. Y voy a sacar a manera de ejemplo de una clínica, por ejemplo, ontológica, unos RIPs mensuales, o voy a sacarlo como este es un demo y tiene poca información, voy a sacar un grupito de RIPs que sea casi de un trimestre, como para poder ver la cantidad. Aquí mismo yo puedo hacer diferentes cosas porque la clínica puede atender, por ejemplo, factura para las EPS, a pacientes de EPS, y puede tener factura particular de clientes que ella tiene. Entonces, el programa ya sabe qué escenario es y yo desde aquí le puedo decir qué tipo de RIPs quiero sacar y él entiende automáticamente, entonces ya me va a sacar, porque los RIPs que yo asocio con facturas son distintos, porque trae una información adicional a los RIPs que yo voy a presentar que no tengo que asociar facturas, que son a mis pacientes particulares, ¿vale? Entonces, en este caso le digo que son varios pacientes, voy a sacar todos los RIPs y los genero. Entonces, él me genera aquí un archivo, que lo vamos a ver. Esto es un RIPs en JSON. Voy a copiarlo todo y lo voy a mostrar aquí, por ejemplo, esto puedo buscar cualquier visor de JSON por internet, gratuito, y vamos a ver qué consiste. Aquí pegamos todo ese código que pegamos y que sacamos, y entonces él aquí me saca. Entonces, esta es la estructura de JSON, este es el anexo técnico 2, y este es básicamente casi que es el mismo para todos los tres escenarios donde hay que presentar RIPs. Cambia un poquito cuando es el primer escenario que se le factura al gobierno, pero aquí ¿qué me separa? Por ejemplo, en ese rango de tiempo, supongamos que es un mes, atendí 17 pacientes. Entonces yo entro y veo cada identificación propia de cada paciente, que nos pide, por ejemplo, el género, el país de residencia, si tiene capacidad o no, etcétera. ¿Y qué le hemos hecho? Consultas o procedimientos. Y cada consulta o procedimiento va encapsulado dentro de cada paciente. Esto es un JSON. Esto es lo que es muy diferente la presentación de ahora a la presentación de que se venía con los RIPs antiguamente. Este, por ejemplo, es el paciente número 5, por decirlo, tipo de documento, toda su identificación, tipo de usuario también. Este 05 puede ser, no sé, un beneficiario, un cotizante, y además le hemos hecho consultas y procedimientos. Entonces, él me separa y tal como lo pide el anexo técnico 2, esto lo genera automáticamente el programa. Esto que se puede hacer a mano, sí se puede hacer, pero vamos a ver, va a tomar mucho más tiempo, nos va a faltar cosas, podemos cometer muchas equivocaciones y no tienen, al final, aquí en el programa lo único que nosotros hacemos es evolucionar. Llegó el paciente tal que le hicimos tal cosa y a partir de ahí él genera una cantidad de información que no solamente va a estar contemplada en los RIPs, sino, por ejemplo, también tenemos la resolución 202, la 256, la 1552, la 3280, es decir, diferentes formularios que pide el Ministerio de Salud, e incluyendo los mismos particulares. Entonces, el programa ya lo hace automáticamente y yo no tengo que procurar nada más que venir y pulsar un botoncito cuando necesito presentar uno de esos reportes. Ir a hacerlo a mano, a ir a hacerlo en otro lado, es hacer doble trabajo y con todo lo que implica eso adicional, errores, y al final eso puede repercutir en muchos costos.
Entonces, esta era una breve presentación práctica que queríamos mostrarles bajo la resolución 2275, ¿en qué consiste? Este archivo que nosotros tenemos aquí, pues este va en una carpetica junto con el de la factura electrónica y este es el que pasa por el validador, ¿vale? Y finalmente lo sube. Tenemos algo muy importante que hay que tener en cuenta, que es lo que dijo Alex ahora, hay un borrador, que esto probablemente lo puedan aplazar hasta el 1 de octubre, pero finalmente están dadas las condiciones para que arranque el 1 de abril, y como no está firmado ese borrador, debemos estar preparados de una vez. Igual, si esto arranca el 1 de octubre, a ver, algo que creo que Alex lo comentó hace un momento, es que si no se aplaza esto hasta octubre, nosotros a partir del 1 de abril empezamos a presentar los RIP bajo este formato nuevo. Pero el ministerio va a tener habilitado hasta el 30 de septiembre la plataforma anterior de cómo se presentaban los RIPs anteriores para poder presentar lo que fue enero, febrero y marzo bajo la estructura anterior. Es decir, el ministerio no da por descontado que a partir de ahora me presenta RIP, sino que él te va a pedir los RIP de todo el año. Entonces, si por algún momento nosotros vemos que lo aplazan hasta el 1 de octubre, no significa que no debemos presentar RIPs de aquí hasta octubre. Al contrario, vamos a tener más trabajo porque cuando lleguemos a octubre, listo, ya tenemos un programa con el que sacamos los nuevos RIPs y lo de ahí para atrás, ¿cómo lo van a construir? Entonces, aquí la ventaja es que si se hace ya un sistema de información completo, conciso, que lo puedan, que les convenza, ustedes simplemente van llevando la información y él tendría que sacar, aquí por ejemplo nosotros tenemos la forma de sacar los RIPs anteriores, bajo el formato anterior, que se generaba un archivo de control, los usuarios por un lado, las consultas y los procedimientos por otro lado, y transacciones los que tenían que cobrarle, pues que unían, ponían la factura ahí para poder cobrar al sector público. Entonces, claro, no importa porque ya sea los RIPs 1 o 2, él va a sacar la información de todos lados. Es decir, de cuando creamos el paciente, de cuando lo evolucionamos, entre otras. ¿Sí me hago entender? Entonces, Juan, Alex, yo creo pregunta. que no sé. Dime. Sí, una pregunta, Juan. Es que tú hiciste un ejemplo de odontología, pero como hay más, digamos, los prestadores que se conectaron son de consulta externa en su mayoría, no sé, sería bueno que tú le contaras si es solamente odontología o tienes otros servicios. No. Nosotros no, nosotros somos multidisciplinarios, es decir, vamos a reconocer un poquito lo que trae el programa. Cuando me voy a la parte clínica, este menú cambia porque la parte grande, tenemos una historia clínica completa de odontología y tenemos una historia clínica completa de medicina, pero esta es medicina general, lo que abarca, y aparte tenemos especialidades, por ejemplo, en odontología tenemos ortodoncia, periodoncia, endodoncia, cefalometría, implantología, cirugía, entre otras, y en la parte médica también. Nosotros inicialmente aquí tenemos ya unos formatos especiales para, por ejemplo, enfermería a domicilio, cuando tenemos la clínica en la parte médica que van y atienden, con sus respectivas escalas de riesgo, el cálculo automático, la guía de pacientes, es decir, hay especialidades que meritan a tener su propio apartado. Tenemos aquí, por ejemplo, reumatología, por ejemplo, para los conteos, si él va calculando si es inflamación o es dolor, él va sumando, va sacando sus índices y bueno, esto es especial. Tenemos en la parte de psicología incluso unos formularios que califican automáticamente al paciente. Uno lo puede enviar por WhatsApp y el paciente desde la casa llena este formulario y el programa automáticamente le clasifica, le entrega al profesional. Tenemos, por ejemplo, formularios para adicciones, para ansiedad, para dependencia emocional, para depresión y suicidio, habilidades. Es decir, son apartados especiales que amerita, pero lo universal está todo contemplado aquí cuando hacemos una evolución médica. Por ejemplo, digamos una clínica de estética. Entonces, un diagnóstico, ¿sí? ¿Cuál sería? Obesidad, por ejemplo. Obesidad. Obesidad. Y un procedimiento podría ser, ¿qué podría ser, Alex? Un procedimiento de aquí, cirugía, por ejemplo, o dieta, o consulta, simplemente le hago una consulta antes de hacerles un consulta de cirugía. Bueno, que me metí con un ejemplo que no lo domino bien, pues digamos que cirugía, o digamos que medicina bioenergética, por ejemplo. Medicina alternativa, digamos que ayuyer a naturoterapia, ¿vale? Entonces es universal, o sea, el sector de la salud no separa que si odontólogos o médicos van a presentar RIPs separados o diferentes, no, ya está unificado, o sea,
sigue un conducto y la programación finalmente va a ser la misma que va a presentar tanto odontólogos como médicos de todas las especialidades. El programa pues tiene un apartado porque no es lo mismo odontología que medicina, él aquí lo separa, pero finalmente todo va a llegar para la presentación de los reportes por el mismo lado. Entonces aquí en esta misma evolución nosotros tenemos, bajo el esquema que nosotros hemos desarrollado, tenemos desde medicina general normal hasta especializadas como fonoaudiología, otorrinolaringología, hay de todo, Alex. Entonces, claro, la idea es que, claro, vamos a hacer una presentación del programa completa o grande, puede durar mucho para mostrarlo punto a punto. La idea es que, por ejemplo, ahorita Sandra va a dejar unos datos de contacto. Si hay alguna clínica o consultorio particular que esté interesado, pues con mucho gusto ya virtualmente cuadramos una presentación personal y le hacemos una presentación de acuerdo a su naturaleza, su especialidad, su objetivo Necesidad y y necesidad. necesidad. Pero nosotros tenemos desde clínicas IPS grandes que tienen de 800 citas diarias hasta el consultorio particular que apenas atiende un paciente al día y en la tarde porque lo tienes de cariño, más no porque trabaja en otro lado, etcétera, o recién está empezando, o es un estudiante que haga parte. Abarcamos todas las áreas y de todos los tamaños. Entonces, no sé, Alex, si quieras alguna otra pregunta. No, yo creo que podemos, Sandra, por favor, mirar las preguntas que Voy a dejar de tengo en el compartir chat. para que quede la Perfecto. diapositiva, Alex, la diapositiva de los contactos, mientras vamos respondiendo las preguntas. Sí, mientras vamos hablando de las preguntas, de verdad que muchas gracias por sus intervenciones, gracias a nuestros expositores en esta noche, Juan Carlos Gallego y Alex con toda la normatividad, y Juan Carlos Gallego pues como director de soporte de Dental Software. Vamos a dar continuidad al siguiente espacio del cronograma y son despejar las inquietudes. ¿Qué puedo identificar? Que en la medida que vamos generando estas charlas de webinar gratuitas a nivel nacional en equipo, hemos identificado que ya hay cada vez menos preguntas. Los profesionales a través de estos webinars ya son menos los que se conectan porque ya tenemos hemos despejado inquietudes y ya hemos podido como darle un poco más de claridad a la interpretación de la norma. Entonces, bueno, yo tengo algunas preguntas recopiladas. Los invito, por favor, a nuestros profesionales a que hagan más preguntas. Inicio con la primera de la doctora o nuestra prestadora de servicios en salud, Laura Rincón, que pregunta, que dice que si trabaja en un hospital debe facturar electrónicamente. También tengo un consultorio privado y en ese consultorio también debo facturar. Es la pregunta de la doctora Laura Rincón. Entonces ahí es importante, doctora, si usted trabaja, primero, si trabaja en un hospital, ¿cierto? La clínica como tal, usted trabaja en un hospital en la clínica trabaja para la clínica como tal, ¿cierto? Y la clínica es la que factura los servicios como tal. Usted lo que hace es unos honorarios profesionales que se los cobra la clínica, pero la clínica en ese sentido es la que debe cobrar y debe facturar los prestación de servicios. Ustedes como tal, en ese momento es talento humano disponible para la clínica y le pagan por sus honorarios. Diferente a su consultorio, en el consultorio si supera los topes, digamos, de facturación, que son los 3.500 VT, como le dijimos, anuales, que más o menos son más de 148 millones de pesos, pues debería facturar, ya sea electrónicamente comercial o de factura de venta en salud, dependiendo Si si trabaja tiene... con una EPS, si le toca, pues, Exacto. Si tiene obligatoriamente facturar contratos de la con EPS. EPS, pues, y le aplica, pues debería facturar factura electrónica de venta en salud. Si no, solamente, si no le aplica a la facturación, hay especialistas que dicen, no, yo médico general dicen, no, yo no supero los 3.500 y solamente atiendo particular, pues solamente le aplicaría reportar los RIPS y no facturación. ¿Listo, Sandy? Ya, ahí ya me escuchan, ¿sí? Perfecto, vamos con la siguiente. El doctor Álvaro Barrera pregunta, ¿un consultorio privado que solo atiende consulta particular y no supera 60 consultas en el mes debe reportar los RIPS?
RIPS, Sí, RIPS todos, todos deben reportar RIPS, todos sí deben o sí. reportar. Y hablando de 60 consultas, más que el número de consultas, recuerden que es el valor, ¿no? El valor de la facturación. Entonces, si la facturación en el año da más de 3.500 VT, pues deberían facturar electrónicamente. Si no, pues no, solamente RIPS. Pero RIPS sí o sí, todos deben reportar RIPS. Perfecto. Continuamos con la siguiente pregunta. Jessica Villamizar, ¿cuál es la diferencia entre una factura electrónica comercial y una factura electrónica de venta en salud? ¿Qué pasa si una IPS, nosotros que vamos a despejar primero esa pregunta de esta misma profesional, ¿cuál es la diferencia entre una factura electrónica comercial y una factura electrónica de venta en salud? Juan, esa es para ti. Vale, qué pena. A ver, la diferencia es que es la misma factura, es decir, la factura electrónica comercial es la que venimos haciendo hasta ahorita. La factura electrónica en ventas trae una información adicional. Esta información adicional que trae tiene que ver con la identificación del paciente en el sistema de seguridad social. Entonces, la factura electrónica en venta en salud es cuando se la hacemos directamente a una EPS, a una aseguradora, a una SOAT, es decir, cuando vamos a cobrar dineros del erario público. Ahí es cuando hablamos de factura electrónica en salud. Pero si tenemos un paciente particular, nos toca facturar porque superamos los montos y todo, es la factura electrónica comercial. La diferencia es que la de salud va a ser obligatoria para cada que tengamos que cobrarle por el ADRES a una EPS, a una aseguradora, tiene que ser la factura electrónica de venta en salud. Y obviamente con todos esos datos adicionales que tiene que identificar al paciente o los pacientes que yo incluya en esa factura y ya. Hay un caso que, por ejemplo, lo que se llama por capitación. En los lineamientos habla que cuando es por capitación, como es un contrato distinto, ellos pueden seguir manejando la factura comercial para la EPS y se presentan el RIP. Pero también ellos dicen que hay que hablar con la EPS porque ellos son los que van a definirle a ustedes si lo van a hacer así o de pronto le dicen, no, ahora a partir de ahora vamos a facturar uno por uno y va a tener que ser factura electrónica de salud. Ese tipo de cosas ya se las dicen la EPS propiamente. Entonces, la diferencia entre las dos facturas es que para salud solamente podemos la factura electrónica de salud. Y cuando no le vamos a cobrar al sector público, todo es particular, es la factura electrónica comercial, la que se viene manejando. La diferencia adicional es que la de salud trae muchos más datos que la otra. De resto es casi que la misma estructura de la XML y esto. ¿Listo? Perfecto. Continuamos entonces con la siguiente pregunta de la misma profesional, Jessica Villamizares. ¿Qué pasa si una IPS viene realizando facturas electrónicas de venta comercial? ¿Debe comenzar a facturar con la factura electrónica de venta en salud? ¿Sí? ¿Fui clara o la repito? Sí, es claro. No, pues eso depende de si le aplica o no, si tiene contratos o no, ¿cierto? Y si ustedes están obligados a reportar electrónicamente, ¿cierto? Y le reportan la factura comercial en este momento, pero no tienen contratos con EPS ni con aseguradoras, pues siguen haciendo la facturación electrónica comercial. No tienen que hacer factura electrónicamente en salud. Es lo que ha dicho hasta ahora el ministerio, ¿no? Esperemos a ver que no cambien de pronto, pero por ahora solamente han dicho eso. Perfecto, gracias Alex. Entonces continuamos con la siguiente pregunta. El profesional Eider Sanguino nos pregunta, ¿qué ocurrirá con las plataformas como el CIVIGILA, que solo tiene el RIPS como soporte epidemiológico? De todos modos, los debemos seguir enviando de forma mensual en caso de las unidades informadoras UI. Bueno, ahí digamos que por el momento pues deben seguir enviando, en Civigilas envían RIPS, el RIPS en formato de texto, ¿cierto? Sin embargo, digamos que podemos suponer
que todo se va a unificar a una sola estructura, porque si ya la estructura de los RIPs cambia, pues ellos también deben cambiar la estructura de JSON, ¿no, Juan? Entonces eso es lo que se piensa que seguramente van a ir hacia ese Claro, cambio correcto. también para todas las plataformas del ministerio, no solamente Sí, pues claro, es todas las correcto. que en Pero claro, contexto y otras con JSON. sí, porque finalmente el formato anterior se va a cortar, en algún momento ya no va a existir más. Entonces, claro, ellos no deberían estar pidiéndole a la gente información bajo el formato anterior. Perfecto. Continúo con la siguiente entonces. Por favor. El doctor Sergio Cabrera dice, ¿cómo se realiza la descarga o cómo se baja ese programa del mecanismo único de validación? Es directamente en la página de CISPRO cuando se conectan allí hay unos links. Vamos a ver, Alex, déjame ver si yo puedo encontrar aquí para compartir pantalla. Ahí te dejo compartir para que puedas compartir. Ya, voy a encontrar primero el link porque me toca buscarlo en uno de los chats nuestros. Es la misma dirección. Nosotros esta información que yo estoy buscando ahorita se la va a enviar la Sandra mañana mañana no, en el transcurso de los días a quienes... En el transcurso de la semana. En el transcurso de unas horas a todos con unos links ahí. Esta noche se los van a enviar. Y ahí está esa dirección que es la que estoy buscando ahorita. Sandra, ya la encontré. Inscripción, aquí está. Ok, voy a compartir pantalla. Esta es una forma de descargarla. Obviamente, yo entro como una persona ajena porque no soy no soy un médico que tiene su clave. Me dice si ya están viendo la pantalla, por favor. Todavía no. Ya le di ahí compartir, me dice que Ahora sí ya. Vale, aquí yo entro a la página de CISPRO, nosotros iniciamos sesión. En este caso, en el caso de nosotros, sistemas de, este es diferente al, aquí que tendría que entrar con una clave, Alex, seguramente, porque... Y lo que pasa es que lo primero que tienen que hacer es registrarse en CISPRO, ¿cierto? Si ya son profesionales independientes y se vacunaron cuando la vacunación de COVID, casi todo el personal o el talento humano en salud, si no trabajaban con una clínica, se tuvieron que registrar en CISPRO. Esos datos les sirven a través de primero Mi Seguridad Social y después en CISPRO. Y después hay otro link, Juan, que Sandra se lo envía dentro de las memorias, donde está todos los links de acceso para descargar. Creo que es el de agendamiento, me parece que es el de agendamiento. Dale en ese de yo he hecho por agendamiento. aquí, pero el de agendamiento ya lo cambiaron entonces porque, bueno, vamos a darle aquí esto. Dale el de agendamiento de inscripción, cualquiera de esos. ¿A dónde? Ahí mismo, en el chat estabas. ¿Ese que es agendamiento? El de inscripción me manda aquí y yo que me acuerde, automáticamente sacaba eso acá abajo. Decía acá anexos técnicos, guías de usuario. Aquí estaba la opción de descargar, porque así es como nosotros lo descargamos. Ah, pero ese sí está dentro del link que envía Sandra. Estos son los links. En el link que envío yo está la información vale. para descargar el validador, está la información de las memorias, está todo lo que requieren con respecto a esta información, están los lineamientos, hay tanta información que les compartimos en esta información que yo estaré enviando próximamente. Y no pude de ninguna forma entrar en el computador. Y ahí está la opción que dice va a descargar cliente servidor o la aplicación y están los manuales también incluidos ahí. O sea, uno puede descargar los manuales también. Bueno, me vine para acá. Mientras tanto, Sandra
estaba conectado. Anes Lilibet, por favor, cierra el micrófono. Y acá sí me pude conectar y bueno, y ahí estamos, pero eso pasa como cuando lo de Dataico, yo quedé fría. Pues ya. Anex, Rosaura tiene el micrófono prendido. Doctora, sí, por favor, coloque el micrófono en silencio Ya la para silencio. que podamos continuar con nuestro webinar. Estamos despejando las inquietudes que ustedes nos han dado a través del chat de esta reunión, entonces esperamos despejarle las inquietudes. Por favor, si requieren alguna más, por favor, háganosla saber a través del chat. Bueno, entonces, íbamos en que cómo se realiza la descarga. Bueno, entonces ya la siguiente es del mismo doctor Sergio Cabrera. Él pregunta que si a partir de abril sí o sí toca, o así sea de pruebas, utilizarlos con estas nuevas plataformas, o cómo es. Es decir, no han cambiado, si ese borrador que nos habla Alex al principio, que a algunos ya les habrá llegado un correo, no queden firme con la, o sea, es decir, no lo salen ya firmado o autorizado, ya el 1 de abril hay que reportar los nuevos, o sea, lo de abril se reportará en mayo, desde luego. Y utilizando las herramientas que es el software de validación único y sacando bajo los nuevos formatos, tanto la factura electrónica de venta en salud, porque esta también arranca recién ahorita, y los nuevos JSON. Entonces, sí, no hace falta hacer las pruebas, ya toca reportarlo bajo la nueva mecánica. Bueno, entonces continuamos con la siguiente pregunta del doctor Cabrera, que si esto de los RIFs y demás y estas validaciones es solo para odontólogos o para médicos. Es para odontólogos y médicos, o sea, puede ser para médicos o solo para odontólogos, es decir, tenemos las dos líneas. Perfecto. La profesional Y los RIPs Silvia también son para Juliana, lo mismo, perdón, porque la pregunta para puede ser del software o puede ser de los RIPs. Esto es para todo el prestador de salud, como dijo Alex desde un principio. Sí, el doctor Cabrera se refería a los RIPs porque él fue el mismo que hizo la pregunta de que si a partir del 1 de abril sí o sí tocaba utilizarlos con estas nuevas plataformas o cómo es. La siguiente es de la prestadora Silvia Juliana Rincón y pregunta que los pacientes particulares que se atienden en los consultorios también se deben reportar RIPs o no. Sí, todos. Los RIPs es, yo atendí a tal paciente y le hice esto. Otra cosa es que ese paciente es de la EPS, yo estoy subcontratado o es paciente mío particular. Otra cosa es que ese paciente particular yo le tengo que hacer factura por los montos o no tengo que hacer la factura por los montos, pero todo el mundo, todos los pacientes se deben reportar en RIPs. Cuando yo no tengo que asociar la factura de RIP, solamente, es decir, yo hago mi factura por un lado, es válido que yo pueda hacer 10 facturas, pero presentar 80 RIPs. ¿Sí me explico? O sea, es totalmente desconectado. Los RIPs cuando Pero se para la presentan... pregunta, Juan, que hace ella, sí, todos RIPs, todos deben reportar. Sí, lo que quería decirles es que, claro, hay mucha gente que piensa que, ¿cómo hago para reportar unos RIPs y otros no, etcétera? Entonces, yo me estoy adelantando un poco. Los RIPs son, en este caso, si no es el primer caso, que hay que unir la factura con los RIPs, la parte de RIPs es independiente, va al Ministerio de Salud. Y en el Ministerio de Salud, yo ni siquiera tengo que presentar los RIPs con valor, los puedo mandar en cero. O sea, si es el primer caso que yo cojo los RIPs con la factura y los RIPs, tiene que coincidir el total de la factura con el total de los RIPs. Tiene que coincidir, si no hay un primer error grave y no les van a pagar. Pero en el segundo o en el tercer escenario que no se relacionan, los RIPs pueden ir sin valor, pueden ir en cero. Entonces, bajo ese concepto no deberíamos tener miedo. Todos los pacientes que atendemos bajo cualquier naturaleza, pues los mandamos en el RIP sin ningún problema, porque no me va a mí a comprometer en nada más. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias Juan por despejar esta inquietud. La siguiente es de nuestro prestador Luis Bermejo. Dice, buenas noches, discúlpenme la confusión. ¿Los valores de VT son mensuales o son anuales? Anual. Es anual. O sea, los 3.500 unidades anuales. Perfecto.
Y la siguiente pregunta es, en el caso de solo reportar RIPS, ¿qué debemos hacer? Pues generar los RIPs como los vimos ahorita. Normalmente debería sacárselos el software de historias universales, historias clínicas de ustedes, generarlo y entrar a la página de CISPRO, que previamente hemos descargado el validador. Vamos a ver, yo es que no tengo una clave ahorita para entrar. El validador es un software cliente-servidor, ¿sí? Lo descargamos, lo instalamos, se va con su manual y todo, y una vez que lo instalamos, cuando ingresamos me va a pedir la clave, el usuario y la clave, que es el mismo usuario y clave con el que entramos en CISPRO. Y una vez que entramos me va a sacar ahí unos botoncitos. Entonces yo le digo aquí, voy a reportar mis RIPs sin factura. Entonces él dice, listo, ¿dónde están? Entonces lo busco como cuando adjunto un archivo a un correo, se me abre un explorador, entonces lo busco dónde está, pum, lo tengo. Entonces el validador coge ese archivo, lo revisa y me dice, está todo ok, lo podemos mandar, o este tiene errores de tal naturaleza. Y una vez que nosotros nos dice, sí, está correcto, está todo bien, ahí mismo abajito hay un botón que dice, ¿quiere que lo reportemos de una vez al ministerio? Entonces uno lo pone sí, pues obviamente él está todo el tiempo conectado y lo reporta y me sale ahí un aviso que me dirá, envío exitoso, ya fue recibido o no se puede recibir porque se cayó el internet o lo que sea, entonces hay que volverlo a hacer. Por supuesto, si tiene errores no lo va a enviar él. Y ya, una vez que está presentado, seguramente va a llegarles un correo del ministerio donde va a decir, bueno, ya está. Y eso es básicamente como se va a hacer un resumen, ¿no? Perfecto, Juan. Bueno, entonces, digamos que en este webinar hoy han sido muy pocas las preguntas. Vemos que podemos identificar que hay muchos prestadores que ya tienen varias cosas como claras. La doctora Silvia Juliana también interviene y manifiesta a través del chat que ella piensa que lo más importante es el apoyo de ese proveedor tecnológico en estos temas y ya dar la capacitación y saber cómo es el procedimiento. Entonces, bueno, Claro, no sé si a ustedes qué les parezca. Sí, continúa, Juan. que esa es la idea nuestra, darles a conocer de qué se trata la resolución 2275, porque si bien recuerdan, eh, al principio hubo mucha desinformación, de hecho, incluso algunas personas de parte del Ministerio de Salud estaban dando o hablando en ciertos términos que confunden, por ejemplo, que todo el mundo tenía que hacer factura electrónica, que todo el mundo tenía, es decir, hubo una cantidad de desinformación y yo sé que eso aterra a veces. La idea de esta charla es poderles aterrizar, mostrarles de qué se trata realmente, a quiénes aplica, qué hay que hacer. No es nada del otro mundo difícil, distinto, que sí es cierto que antiguamente en el formato anterior de RIP uno podía reconstruir los RIPs en un Excel. Ahora ya no se puede hacer eso. Es decir, pueden hacerlo en un Excel y utilizar un software adicional para sacarlo en RIP, pero como les digo, es hacer la vuelta larga porque finalmente tienes que manejar una historia clínica que adicional a esto ya prácticamente va a ser imposible manejar la mano porque cuando ya lleguemos al 31 de diciembre que vengan los datos de interoperatividad, que son datos parecidos pero distintos a los de los RIPs, ya es imposible poderlo manejar. Entonces, no vas a sacar unos RIPs por un lado, una historia clínica manual y cuando vengan los datos de interoperatividad, ¿cómo reconstruyes eso? Entonces, y como toda la información va a llegar y lo va a coger el gobierno, va a ser muy fácil encontrar cualquier cosa que no esté coincidiendo allí. Entonces, lo que dice la doctora Silvia Juliana es cierto, se pueden valer mucho el apoyo de sus proveedores tecnológicos, sobre todo para la facturación, la historia clínica, pero es importante que conozcan qué les toca hacer, porque también hemos visto charlas, nos han contado las personas que han asistido a esta charla, que estuvieron el día anterior en otra, donde algo totalmente contrario a lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, hay que tener en cuenta que si el proveedor no está bien informado del tal de decir cualquier cosa, les puede dar mal informar. Lo que nosotros estamos dándoles es una charla que ya está, es decir, aquí no estamos adivinando nada. A esto ya hemos hecho esta la quinta charla y ustedes necesitan saber esta información para estar más tranquilos. ¿Ya? A partir de ahora ya sabemos qué vamos a hacer. Si nos estamos manejando historias clínicas a mano, pues nos toca ver cómo hacemos para generar esos nuevos RIP. Que la pregunta es, ¿tengo que presentar RIP? Ya sabemos que sí, porque esto ahora lo bonificar el gobierno.
Si yo, por ejemplo, el gobierno, cada vez que yo vaya a hacer cualquier cosa, el gobierno va a decir, oye, ¿y tus RIP dónde están? Porque aquí no están reportados. A partir de eso me pueden poner una sanción, cerrar el consultorio, o bueno, Alex sabrá más que les puede hacer el ministerio cuando vea que no están. Ahorita se están haciendo los de la vista gorda porque es una responsabilidad que le quedaba a cada una de las seccionales. Y por eso no estaba liderado bajo nada. Con esta nueva reforma se da un vuelco total para que funcione la figura mucho más efectiva, como Alex nos dijo, nos dé todas las ventajas que él comentó. No sé si quieres agregar algo adicional, Alex. Juan, sí, ahí te compartí para la pregunta del doctor Sergio, te compartí el link de descarga en los aplicativos, te lo compartí al WhatsApp. Si quieres mostrárselo al doctor Sergio. ¿Puedo probarlo? Porque a mí me parece que, sí, sí, correcto, este es. Este no lo estábamos enviando, Sandy, en los chats. Este hay que enviarlo. Voy a compartir Sí, pantalla. claro, sí se está enviando. Sí se Sí, está enviando. Pero en sí, ese sí, que sí yo se vi está preciso no enviando. estaba. Sí, yo iba a decir Está porque ese estaba enviando ahí. incluso una Pero Juan, capacitación debes también del compartir ministerio. pantalla. Sí, ya lo puse a compartir, pero como se demora un ratito, me dicen cuando ya le estén viendo. ¿Quién sale ahí, Sandra? Seguramente. Bueno, mientras Juan Carlos presenta pantalla, entonces invitamos a los profesionales que pues que ya digamos que puedan intervenir un rato en un espacio. No sé si alguien quiera levantar la manito, ya que despejamos todas las inquietudes. En otras oportunidades se nos daba todo el tiempo del webinar para despejar solamente preguntas, pero pues ahorita después de la presentación, no sé si les parezca que podamos dar espacio a algunos profesionales que quieran intervenir. Ahí se ve la pantalla ya, Sandra. Sí, 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 pero estamos señor, viendo claro que la sí. en el software. Ok, listo. Es un link al que ustedes llegan aquí a esa página y aquí está. Ay, lo vi ahorita. Perdona, Alex, este es otro entonces. Ya, que lo tengo acá. Es aquí, donde llega que tiene que ver con todo lo portal de CISPRO, lo que tiene que hablar con la factura electrónica. Y acá tenemos componentes de la factura electrónica de venta con los RIPs. Aquí es donde está la guía. Este es el manual, y aquí están los instaladores del que es cliente-servidor, ¿vale? Entonces aquí descargamos una guía que nos va a decir cómo instalarlo. Acá otra guía que nos va a decir cómo utilizarlo. Y este es el manual con un ejemplo completo. Y aquí se instala, se descarga el instalador. Pesa como 300 megas más o menos. Y el siguiente es el Dockerfile, que este es para los que podemos tener un desarrollo y queremos conectarnos con él para no hacer esto manual. Yo lo he hecho en la parte manual, me parece que quedó muy sencillo, muy fácil, pero ya las clínicas que manejan mucho volumen de información obviamente no lo pueden hacer. Tendrán que contactar personas para que hagan esto manual. Para esto es el Dockerfile. Entonces este de aquí se instala. Aquí está la guía y cómo hace el consumo interno para que esto la casa desarrolladora de ustedes lo pueda implementar. Entonces aquí está, simplemente pulsar aquí, él empieza aquí a descargar, pero pues yo lo voy a suspender porque ya lo tengo. Y lo mismo acá, el instalador del API. ¿Listo? Esta es la pregunta, Alex, que preguntaban que cómo descargarlo, era aquí, es en este de acá. Esos links los vamos a mandar también nosotros en el mensaje que Sandra esta noche les va a enviar. No, esta noche no, pero sí los del estaré transcurso de la semana, enviando. sí. Sí, en el transcurso de la semana, teniendo en cuenta que en el formulario de inscripción nos enviaron los datos, el número de celular, de WhatsApp, entonces ahí yo me encargaré de enviarles toda esta recopilación de información y también los lineamientos para que ustedes tengan como todo aterrizado y a la mano. Sí, es decir, lo que dice Sandra es que quienes registraron colocaron un teléfono y ese teléfono se les va a hacer llegar vía WhatsApp. Si alguno tiene un número distinto o algo así, podría ver el teléfono ahí de Sandra Cruz y escribirle mañana para que ella le pueda enviar automáticamente allí esa misma Sí, por información. ejemplo, no veo el número en el formulario de inscripción, no veo el número de la doctora Silvia Juliana, por ejemplo. Entonces, no sé si la doctora todavía está conectada, que nos envíe por favor el número porque no la encuentro en el registro de inscripción al webinar.
Entonces, no sé si les parezca, de pronto, si alguno quiere participar, parece que todo está súper claro, no hay manitos levantadas. ¿Hay algún profesional de los que están conectados en este momento que tenga alguna intervención, alguna observación adicional? Dale, Juanca, dale, dale. Tú puedes. No, El doctor Álvaro Barrera levantó la hay otra manito. mano. Hola, buenas noches, qué pena, la saluda Zaret, yo soy la asistente del doctor Barrera. Bueno, yo trabajo con dos doctores, el doctor Barrera y la doctora Marta Africano, pero tengo una situación, la doctora Marta solo atiende particular, no atiende muchas consultas, yo entiendo que va por los salarios, ella no supera los 3.500, pero sí ya me dejaron claro que sí, con ella pues hay que reportar RITs, pero ella me hace una pregunta, me dice que por favor les pregunte que si en caso tal no se factura consulta, si no se hace, porque es que ella también está interesada ahorita en dar unas asesorías, porque pues ella también tiene esa partecita, que si por lo de las asesorías también debe hacer todos estos reportes al ministerio, o asesorías no requiere hacer RITs, ni factura electrónica, ni nada de eso. ¿Qué tipo de asesorías son? Ellas son asesorías de lactancia, de varias cosas así que ella hace adicional a que es pediatra neonatóloga, ¿sí? Ok, esa Doctora creo es que es... pediatra neonatóloga como tal, y ella también es docente. Ella hace muchas cosas. Pero entonces Vale. ella quería meterse con el asunto de las asesorías con respecto a la lactancia, y como ella es neonatóloga, pues se le presenta mucho esa situación. Entonces, ella me decía, pregunte si por las asesorías también debo hacer todo ese proceso o solamente por la consulta. Alex. Pues ahí digamos que eso depende a quién le da esas asesorías, ¿cierto? Y si las tiene contratadas con Particular. alguien. No, No, particular, ella todo lo hace no, particular, netamente no, particular. sí, no, porque esas no tienen como tal, no son atenciones como tal en salud, ¿cierto? Sino son un tipo de asesoría como, Sí. como algo Charlas. comercial, algo que hace ella aparte, pero no es Como dar atención de pacientes clases, en algo salud. así, sí, señor. Exactamente. Ujú. Recuerda que para eso no existe un Ok, código entonces por las CUPS tampoco asesorías ni no nada y son. son procedimientos derivados de la atención en salud. Exacto, Ok, no está vale, haciendo ella un listo, procedimiento muchísimas de gracias, salud. muy Ujú. amable. Con Un gusto. gusto. Pues bueno, Sandrita, entonces no, pues yo creo que agradecerle a las personas si no hay más preguntas, ¿cierto? Por haberse conectado y pues ya tú los estarás contactando próximamente a través del WhatsApp. Estás con el micrófono apagado, Sandy. Esta tecnología definitivamente. Bueno, gracias a todos por participar. Nos estaremos comunicando con ustedes. Por favor, apunten, tomen nota de los números de contacto para que yo pueda estar pendiente de ustedes, para que si quieren conocer un poco más de esta solución,